¿Qué tal? Buenos días, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Ya lo mencionaba el secretario, Francia ya se unió a este grupo de países que elimina el acceso, bueno, el uso de redes, de dispositivos celulares en niños. Aquí en nuestro país son 16 estados los que están regulando el uso de internet, me parece, o de redes sociales en las escuelas. El uso de los celulares, en las escuelas. Ajá. Después de estos foros que están planteando para consultarlo abiertamente con la ciudadanía, imaginemos, ojalá y no, pero imaginemos que los padres se mostraran renuentes a estas restricciones. Aún así, ¿el gobierno impulsaría alguna política para, dentro de las escuelas públicas, regular el uso de dispositivos, a pesar de encontrar alguna renuencia por parte de los padres? Hicimos una encuesta, a ver si te la pasan por ahí, o vimos una encuesta, no sé si la hicimos nosotros o la vi yo en las empresas pues que hacen encuestas. Cerca del 60 y tantos por ciento, casi 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido. Y lo que queremos es que sea algo de consenso. Habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si solo prohíbes, pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular. Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija 5 o 6 horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, de la adolescencia. Mientras que si las mamás y los papás se hacen conscientes, y los niños y los adolescentes también, pues entonces es algo colectivo, en donde entre todos nos cuidamos. Ese es el objetivo. Perfecto. Presidenta, si me permite ahora pasar a otro tema sobre su gira de trabajo. Tengo dos preguntitas muy rápidas. La primera, al parecer es algo, bueno, al menos desde mi punto de vista, innovador lo que presentó el día de ayer los pozos para Acapulco, esto a consecuencia del paro que tiene la presa La Parota, la cancelación, mejor dicho. Si nos pudiera hablar un poquito más al respecto de ello. Y pasando a la gira que tuvo en Morelos, nosotros algunos no vamos a todas las giras, pero las seguimos vía remota. Y bueno, en este evento de entrega de vivienda en Morelos, pues como ocurre usualmente en las entregas de viviendas, pues ahí hubo un caso, por ejemplo, de una señora, me parece de nombre Areli, que pues rompe en llanto y se siente muy afortunada de tener esta casa. Usted mencionaba que son programas sociales pues muy importantes para su gobierno. Si me pudiera hablar de ese programa especial de Morelos y los pozos en Acapulco, por favor. Acapulco recibe agua principalmente de pozos que están junto al río Papagayo. Es un río muy caudaloso, que no solo está en Acapulco, sino en todo Guerrero. Con los dos huracanes, Otis y John, y en su momento el huracán Paulina, estos pozos se anegaron, se asolvaron completamente y se descompusieron. Las bombas dejaron de operar. Son pozos muy potentes. Entonces, el objetivo después del huracán John, dijimos, no podemos volverlos a arreglar y ponerlos en la misma circunstancia, porque toquen madera, si viene otro fenómeno natural, pues se van a echar a perder nuevamente. Entonces el equipo de la Conagua estuvo investigando qué otras opciones habría y se decidió por esta opción, que son los pozos radiales, que toman agua del subsuelo, que viene del río, la filtran, y después las bombas para llevarlo a los distintos lugares de Acapulco están a una altura más o menos de 9 a 11 metros. Es decir, son torres muy altas donde el bombeo viene arriba. Tiene que venir un bombeo sumergible, es decir, bombas que puedan operar con agua o dentro de sumergidas en agua, y otras bombas que estén en la parte alta. Entonces están haciendo dos pozos de este tipo, radiales. Es una inversión muy, muy importante. Y el objetivo es que mantengan el agua para Acapulco y que, aunque venga una situación
de fenómeno natural como un huracán, pues de todas maneras permanezcan funcionando. Ese es el objetivo. Al mismo tiempo se van a hacer varios tanques en distintos lugares en la parte alta. Acapulco pues tiene la zona costera, que es principalmente la zona turística, y luego la gente en Acapulco vive principalmente en la montaña. Todas las colonias que se desarrollaron ahí, esas colonias pues tienen agua por tandeo. El objetivo es construir tanques para que pueda bajar agua por gravedad una vez que se bombea, para que tenga suficiente presión y rehacer prácticamente toda la tubería de agua potable. Al mismo tiempo se están haciendo plantas de tratamiento. Acapulco tenía 24 plantas de tratamiento. En este momento funcionan algunas, pero también se echaron a perder con los huracanes. Entonces el objetivo es solamente dejar 9 plantas de tratamiento que estén operando adecuadamente y que también tengan la protección necesaria para que no pues se afecten con fenómenos naturales y al mismo tiempo se desasolvan todos los ríos. Se está haciendo un muro, por ejemplo, en la colonia Renacimiento para que el agua no desborde, del Canal del Muerto se llama ahí ese canal. Entonces es obra muy importante. En la parte baja también se está haciendo rehabilitación de redes de agua potable, se está construyendo una planta de separación de basura, pues que va a sanear ambientalmente Acapulco. Entonces son obras muy importantes. Quienes viven ahí de la zona rural de Acapulco, pues viven en condiciones muy precarias, la carretera está en mal estado, sus redes de agua potable son mangueras que ellos mismos han estado poniendo a lo largo del tiempo. Entonces a toda esa zona se le va a dar agua potable con buenas redes y también se va a rehabilitar todo el camino, pues también para mejorar la calidad de vida de la zona rural de Acapulco. Entonces ese es Acapulco, es un trabajo muy importante. En el caso de Morelos, la verdad son muy emotivos los eventos de entrega de vivienda. Son 3 proyectos de vivienda principalmente. Uno es la regularización de predios, ahí donde se pueden regularizar, que ambientalmente no tiene problema, que ya llevan muchos años viviendo ahí, que no tienen problemas de protección civil, estamos regularizando predios. El objetivo es regularizar 1 millón, entregarle escritoras a 1 millón de familias. La segunda tiene que ver con esta reestructuración de créditos antiguos del Infonavit y del Foviste. Es increíble, de verdad, no sé cómo hicieron los créditos, es una ecuación, la ecuación del abuso, yo creo que debería llamarse así, del robo, porque la gente pidió 80,000 pesos prestados, ya pagó 400,000 pesos y debe 1 millón. Entonces, ¿cómo hicieron ese crédito que la gente nunca va a pagar? Entonces, todas esas deudas de 5 millones de familias las estamos reestructurando y un porcentaje muy, muy alto ya pagó lo que tiene que pagar y se les están entregando las escrituras. Entonces, imagínense, por ejemplo, ahí donde fuimos a Xochocotla, en Morelos, hay muchos trabajadores de la UNAM que pues en algún momento dio créditos Foviste y vivían en la Ciudad de México y decidieron que cuando se retiraran querían irse a vivir a Morelos y adquirieron una vivienda para su jubilación. Entonces ya son trabajadores jubilados, pues muchos de ellos los conozco porque estuve muchísimos años en la UNAM. Me los encontré, no sabía que vivían ahí, algunos de la dirección de personal de la UNAM. Entonces ya están jubilados, pues su jubilación es de 15,000 pesos mensuales. Ya, no sé, tienen 70 años y deben 1 millón de pesos. Qué absurdo, y le siguen descontando de su cheque, cuando ya pagaron más del doble de su vivienda, que en un crédito normal, incluso bancario, pues ya lo hubieran acabado de pagar. Entonces esa gente que de pronto vean que ya no tienen esa deuda, pues es un alivio enorme y además la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida porque su ingreso de la pensión pues va a alcanzar para más.
Así como ellos, son 5 millones de familias. Y la otra es la entrega de vivienda. Entonces, por ejemplo, una mujer comerciante de este municipio de Morelos, madre soltera que vive con su mamá, y estaban viviendo en un cuartito, que es el mismo lugar donde tienen su comercio, similar al del Pato Merlín, a la familia del Pato Merlín. Viven en el lugar donde hacen su comercio, prácticamente en vía pública. Y ahora pues tienen la posibilidad de tener una vivienda de 2 recámaras, sala, comedor, cocina, y además quedaron muy bonitas las viviendas de Xochocotla porque son de un piso y en la azotea quedó como un jardincito, pues, donde pueden tomar el sol y tener un sitio adicional. Entonces, pues imagínense, es un cambio completo en su vida. Y ahí son 1.800.000 familias, para las que ganen de 2 salarios mínimos y menos. Y para las que ganen más de 2 salarios mínimos, tienen todavía derecho al crédito del Infonavit o del Fobiste. Entonces, la verdad es que sí estamos cambiando la vida de por lo menos 9 millones de familias, que es algo pues hermosísimo. Presidenta, último tema. México, a menos de una semana de que se cumpla estos primeros 7 días de los Juegos Centroamericanos, primer lugar en el medallero de los centroamericanos de los Juegos del Caribe, 16 medallas de oro, y Isaac del Toro, tercer lugar del Tour de France. Sí, no sé si hiciste video de los… A ver, ponlo. No lo he visto ya, apenas. ¿Y de los centroamericanos también? ¿Tienes idea? Jonas los ve pasar nada más. Viene Isaac del Toro. México lindo y querido. Me levanto porque México celebra. Porque será para Latinoamérica este segundo lugar. Qué solvente, qué sobrado, qué fuerte, qué grande. Es Isaac del Toro, el segundo para Isaac. 22 años tiene Isaac. Mejor ciclista joven, ¿no?, del mundo. México, me levanto. Y tercer lugar en el Tour de Aquí Francia. viene el campeón joven del Tour de Francia. Conocer el valor de sus compañeros. Aquí está un gladiador mexicano. Con ustedes, Isaac del Toro con los cuernos arriba y la embestida, campeón joven del Tour de Francia. Ustedes el ganador latinoamericano, Isaac del Toro, ganó el de la Ensenada. ¡Viva México! ¿Y de los centroamericanos tienes? A ver. ¿Cuántas medallas llevamos? No creo que estas niñas hayan estado 8 horas en el celular.
Ahí está. 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Muchas felicidades. Gracias, Presidenta. Antes de dejar el micrófono, nada más precisar la encuesta de la que habló al principio sobre los padres de familia. Mañana se las ponemos, no sé Sí, dónde la no vi. es del- ¿La tienes? A ver, ¿de quién es? De la Cera. Como padre de familia, ¿usted considera necesario que el gobierno regule el uso de celulares en las escuelas o no? Sí, 71%. Gracias, Presidenta. Buenos días. Adelante. Vamos de este lado a ver el financiero. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del Financiero. Doctora, en primer término quisiera preguntarle sobre unas declaraciones que hizo la semana pasada el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien dijo que ya no va a haber elecciones en su país para que no llegue la oposición, para que no llegue la derecha. Entonces, quiero preguntarle si está de acuerdo usted con esa decisión del presidente Ortega. Bueno, primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos. Esa es mi respuesta, ambas. Ok. Por otro lado, en otro tema, doctora, la semana pasada también una presunta facción del cártel de Sinaloa difundió un video en el que se atribuye el asesinato de 10 personas en Zacatecas y amenaza al gobernador David Monreal y le advierte que debe de cumplir con los acuerdos. Entonces, digo, más allá del tema de seguridad en sí mismo, yo le quiero preguntar si cómo afecta o cómo puede afectar este tipo de videos a la imagen de Morena. Bueno, en el gabinete nos informaron ese día cuando salió el video que no era un video, pues no sé si llamarle montaje, pero no es un video real, ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona. De todas maneras se investigan, pero eso fue lo que se nos informó en el gabinete. Claro, pero digamos, mi pregunta va en el sentido de que esto cómo puede afectar Pues la habría imagen. que ver quién publicó el video, por qué publicaron este video, ¿verdad? Pero la información que nos dieron en el gabinete, y sería bueno que el gabinete de seguridad pudiera dar más información sobre Claro. esto. Y es que, bueno, yo le pregunto sobre la imagen del partido, porque justamente también la semana pasada el diputado Ricardo Monreal dio una entrevista a Financiero Televisión y ahí reconoce que los señalamientos que se le hacen en el narcopartido ya le han comenzado a restar simpatías a Morena y dice que el partido no ha sabido responder con eficacia a esta campaña. Entonces, yo en ese sentido le quiero preguntar si usted coincide con ese planteamiento del diputado Monreal de cara a la elección del próximo año. ¿Por qué no ponemos la encuesta que salió en el Financiero de Sinaloa? Hace la semana pasada. Miércoles o martes, no sé qué día salió. Ese es Sinaloa. Ya, te contesté la pregunta. Sí, pero no sé si usted esté de acuerdo con lo que Fuente, dice. el Financiero. Con lo que dice pero bueno, finalmente, ahora sí que no lo digo yo, doctora, lo dice el diputado Monreal. Por eso, Entonces, pero yo le quiero a ver, preguntar sobre… una cosa es nosotros, antes que nada, ¿no? Nosotros no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía tiene pruebas o el Gabinete de Seguridad tiene pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede. Y además el Gabinete de Seguridad lo sabe porque esa siempre ha sido mi posición y la Fiscalía General de la República actúa en consecuencia. Eso es lo primero. Lo segundo,
Cada quien puede tener sus opiniones, pero lo importante pues a veces son las encuestas, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas? De lo que piensa la gente de un partido político o de otro. Y en este caso en Sinaloa, que miren que ha estado Sinaloa en los medios de comunicación, pues este es lo que opina las y los sinaloenses, mujeres y hombres trabajadores, porque a veces se estigmatiza a un estado, a un municipio, porque alguien nació ahí, porque algún grupo delictivo lleva el nombre, pero en Sinaloa hay hombres y mujeres trabajadores de primera, que salen adelante siempre y que no tienen por qué estigmatizárseles. Y esto es lo que opinan hombres y mujeres trabajadores de Sinaloa. Claro. Por otro lado, doctora, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, ayer entiendo que acusó, que dice que no existen pruebas para sostener que Ernesto Rufo encabeza presuntamente una red de huachicol y asegura que es víctima de un uso político de las instituciones de justicia. Entonces, en ese sentido, yo le quiero preguntar si su gobierno, como digo, tomando en cuenta las palabras de Jorge Romero, usa políticamente las instituciones de justicia en contra de la oposición. Falso, absolutamente falso. Y la Fiscalía pues dio muchísimas pruebas de este caso, muchísimas, pero además no es solamente el exgobernador, sino por lo menos 8 detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano, a las y a los mexicanos. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, vamos por acá. A ver, la compañera. La compañera que siempre pregunta del ganado de Sonora, de la apertura de la frontera, no vino, ¿verdad? Shaira. Presidenta, Sí. Buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Chihuahua. Presidente, estamos criando a la generación más conectada y a la vez más sola, ansiosa y distraída de la historia. ¿Y cuánto de eso es responsabilidad de la tecnología sin límites que les dimos a los 10 años? Pues más bien que contesten las expertas, ¿no? Pues en realidad cuando también hablamos de adicciones es algo multifactorial, no podemos hablar de que es solamente un factor en específico, pero sí desde el 2010, de hecho Jonathan Haidt, que en su libro La generación ansiosa menciona este gran impacto de la tecnología en la salud mental de los jóvenes, sí es un factor importante, pero no podemos decir que es el único. Tengo otra pregunta. Si un niño pasa en promedio más de 5 horas al día frente a una pantalla, ¿qué le está quitando la tecnología en habilidades sociales, concentración y salud mental? ¿Y qué le está dando realmente a cambio? Por ejemplo, en esta parte de habilidades se dice que para desarrollar la empatía necesitas ver a los ojos a la persona. Entonces, ¿cómo van a desarrollar los jóvenes la empatía? A través de una pantalla y una conversación en donde no puedes ver a la persona. Esa parte de la empatía es un ejemplo de estas habilidades que se están perdiendo. Las habilidades como la tolerancia a la frustración, toda la parte social, la gestión de emociones, necesitan tiempo, necesitan práctica y necesitan experiencias en la vida real para desarrollarse. Otra pregunta, ¿la tecnología está haciendo a nuestros niños y jóvenes más inteligentes o más dependientes, más libres o más vulnerables? Por supuesto, más vulnerables por el tema del desarrollo del cerebro que mencionábamos hace un momento. Es un tema delicado cuando el cerebro está en desarrollo y no necesita ese tipo de estímulos en cuanto a luz, en cuanto a movimiento, en cuanto a sonidos. Entonces, definitivamente es un tema que los vulnera. Y bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. Presidente, Gracias. y por último, le preguntaría… A ver si quiere comentar algo también la compañera que está conectada.
Lucía, la doctora Lucía. Sí, pues muchas gracias, totalmente de acuerdo. Debemos preguntarnos qué es lo que está desplazando el tiempo frente a pantallas. No es tanto cuánto tiempo se está pasando en la pantalla, sino el contenido, lo que se está haciendo en esta pantalla. La tecnología tiene cosas muy positivas, por ejemplo, nos está permitiendo tener esta conexión a la distancia. La tecnología nos da una fuente muy importante de acceso a la información de forma muy práctica e inmediata. Entonces, las plataformas digitales usadas con acompañamiento, con guía y de forma responsable sí pueden contribuir al aprendizaje y al desarrollo de intereses, pero por supuesto, como comentábamos, necesitamos todo este acompañamiento y pensar si estoy en la pantalla, qué es lo que no estoy haciendo. Y como decíamos, las pantallas están desplazando el sueño, están desplazando la actividad física y el tiempo concentrado en el salón de clases y el tiempo de convivencia en persona. Entonces va a ser multifactorial, como comentábamos. Entonces las pantallas son una de las tantas aspectos del desarrollo de infancias y adolescencias que hay que atender, sin olvidar, por supuesto, la familia, la escuela, la actividad física, la salud, ¿no? Entonces es solo uno de los aspectos de la vida de niños, niñas y adolescentes. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Y por último, Presidenta, ¿me podría dar su punto de vista respecto a que se haga de nueva cuenta el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, entiendo que ellos tienen que resolverlo, además no tengo tanta información de cómo se dio esta situación, pero sí es importante que se resuelva pronto para poder dar certidumbre pues a todos los jóvenes que quieren entrar a la UNAM. No sé si han tenido ustedes comunicación con la universidad, Mario, Ricardo, los dos. Gracias, Presidenta. Hemos estado en contacto con el rector Lomelí desde que se empezó a tener esta información. Me comentó la conformación de un grupo técnico para evaluar, tener un diagnóstico de efectivamente qué había sucedido. La última información que tenemos es que las inscripciones que iban a ocurrir a partir de hoy, por lo menos están pues puestas, están evaluando qué es lo que van a hacer, qué medidas van a tomar, y estamos ahí para apoyarlos en lo que sea necesario. Muchas gracias, secretario. Sí, Presidenta, estuvimos en comunicación con las autoridades del UNAM desde el principio. Efectivamente nos comentaron que todo parte de una tipicidad en los resultados, ¿no? Hay un comportamiento atípico que debe de ser observado. Efectivamente hay un componente tecnológico que es el que se debe de revisar, ¿no? Hubo un cambio en la forma de hacer el examen, que es ahora de manera virtual. Eso por sí solo no dice nada, porque otras instituciones se ha hecho virtual y ha funcionado perfectamente. Al revés, hay muchos casos muy positivos que ha subido la cantidad de aspirantes a partir de que las instituciones cambian a modelos de virtuales para hacer el trámite de admisión, pero es la parte tecnológica también mezclada con la parte, digamos, académica o de los reactivos. Entonces, lo que entiendo es que efectivamente se conformó un comité que va a evaluar las dos partes. Se va a hacer una revisión tecnológica porque esta plataforma a través de inteligencia artificial revisa que no haya un fraude académico. Se tiene que revisar la parte tecnológica, pero también la parte de los reactivos. Es muy importante que los reactivos se cambien, que se utilicen distintos reactivos, y entiendo que la UNAM justo conformó este comité para poder reevaluar las dos partes y a partir de ahí van a tomar una decisión de qué es lo que seguiría. Entonces, pues estamos esperando a la UNAM que termine su investigación y bueno, estamos en mucha comunicación con ellos para, como dijo el secretario, lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, de este lado. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Yufal Carolina, de Código Libre. Presidenta, para enfatizar en este tema del UNAM, creo que usted ya lo comentó, pero nos confirma si está de acuerdo usted entonces que se vuelvan a ese examen tradicional, que sea entonces presencial. No puedo yo decir en qué y en qué no estoy de acuerdo. Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la Presidenta de la República. Es una institución autónoma de mucho prestigio. Les ocurrió este problema y tienen que darle una solución. Y confiamos en que buscarán la mejor solución.
lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM. Ok. Presidente, en otro tema, tras el fallecimiento ya de estos días de Dafne Zapata y de este caso, ¿cómo se va a trabajar esta regularización de la novatada? ¿Se va a legislar el tema? ¿A quién le corresponde esto supervisarlo? Mario, ¿quieres comentar? Bueno, muchas gracias. No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada, ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades. Por eso, el viernes pasado enviamos un comunicado a todas las autoridades estatales, que son las responsables de dar reboes, autorizaciones para la operación de escuelas, recordándoles que de conformidad con la Constitución y con la Ley General de Educación no está en ningún momento autorizado este tipo de educación militarizada, que así les llaman ellos. Además, la ley también protege a los niños, a las niñas de cualquier tipo de maltrato. Y por el contrario, la nueva escuela mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva en toda la educación básica, incluyendo también media superior y superior. Entonces, la impartición, dice este comunicado, la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo. Hemos estado en contacto con el secretario de Educación Pública de Tamaulipas, con el gobernador, están ya ellos, la Fiscalía del Estado, tomando cartas en el asunto. Al parecer ayer hubo otro detenido. Por nuestra parte y por instrucciones de la presidenta, hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció. No hemos logrado tener contacto porque entiendo ahí que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar con ella para apoyarla. Es que no es que estén prohibidas, es que no están permitidas. Lo que estamos recordando a todo el sistema educativo es que esto no está permitido para que inicien una supervisión. Por ejemplo, en Tamaulipas detectaron ya otras 5 escuelas que ofrecen este tipo de educación y de inmediato pues se va a revisar su permiso. Pero si siguen ocurriendo, las novatadas pueden seguir ocurriendo. ¿Cómo se va a supervisar y legislar eso? Porque dicen que no está, pero pueden seguir ocurriendo. Porque la Ley General de Educación y la Ley de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe cualquier tipo de maltrato. Entonces no puede permitirse ese tipo de prácticas. Sí, es justo el recordatorio que hicimos el viernes, que hagamos una revisión en todo el país para verificar que no hay este tipo de escuelas que ofrezcan aparentemente este tipo de modalidad, ¿no? A las entidades federativas, pero a nosotros lo que nos corresponde tiene facultad la Secretaría de Educación Pública para vigilar que se observen y cumplen las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria y secundaria. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Perdón? ¿Ha habido una deficiencia? No, lo que ha habido es que se tiene que… hubo un reglamento hace muchos años, hay que decirlo, pero eso está más que superado, ¿no?, por las actuales leyes, y estamos pidiéndole a las autoridades estatales, locales, que hagamos esta revisión. Si no son legales, operan de facto. No, es que son escuelas que ofrecen esta modalidad, son escuelas que tienen su permiso, pero ofrecen esta modalidad y eso es lo que no debe permitirse. ¿No correspondería a la Profeco checar si es publicidad falsa? No, porque no solo es publicidad, sí están, como ya lo vimos ahora, disfrazando estas prácticas, estos maltratos
diciendo que es militarizada. Y entonces esa modalidad no existe en la ley y no está permitida. Okay. Presidenta, en otro tema, ¿qué información tenemos actual de parte del gobierno de Estados Unidos, bien sea por el traslado del Mayo o de estas cartas que se enviaron por lo del ICE y lo que ha ocurrido con los mexicanos y todos los migrantes? Le pedimos al secretario de Relaciones Exteriores y puede venir a lo mejor mañana para poder platicar qué es lo que hemos hecho y hasta dónde vamos. Okay. Y ya, bueno, que usted nos comente esta noticia buena que hubo con lo del ganado, ¿qué nos puede decir? Sí, es un trabajo de más de un año conjunto. En su momento lo llevó a cabo el doctor Verdegué como titular de la SADER. Ahora nos sigue ayudando desde la nueva tarea que tiene, que es la relación con Estados Unidos en distintos temas, particularmente en la revisión del tratado comercial, en los temas de agricultura. Y ahora también Columba López, la nueva secretaria de SADER, que también está trabajando. Se han hecho desde trampas artesanales para poder eliminar el gusano barrenador hasta la reciente apertura de la planta en Chiapas, que produce moscas estériles que evitan que se propague la larva del gusano barrenador. Entonces, todo esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Y ahora se considera pues que estamos ya bastante avanzados en este proceso para poder abrir la frontera, iniciando por Sonora y después por Chihuahua. Esto se haría hacia segunda, tercera semana de agosto. Y todavía tienen que ocurrir pues una serie de acciones que tenemos que desarrollar conjuntamente. Pero habla de una buena coordinación y una buena colaboración entre ambos gobiernos, muy técnica, porque la verdad el trabajo que se hizo fue muy técnico de cómo hacer para evitar que se propague pues esto que daña tanto al ganado. Muchas gracias. Vamos de este lado. A ver, la compañera atrás. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón, y al mediodía con Javier Solórzano. La primera pregunta es relativa al informe de la CNDH que emitió hace algunas semanas y que usted comentó que se sometería a alguna valoración de parte de su gobierno, y pues consultar en ese sentido si tiene ya alguna opinión, si coincide con los señalamientos que hace la CNDH, si bien no de exonerar porque no tiene facultades para ello, pero sí de disminuir las responsabilidades que ya se tenían señaladas contra elementos del ejército mexicano. Espero que ya pronto pueda la comisión especial en Secretaría de Gobernación, y el fiscal del caso dar pues más información sobre este tema, de líneas de investigación que se abrieron y avances muy importantes en la investigación. Y en ese momento podríamos platicar ya de el informe de la CNDH. Lo dejaría ahí y ya para que podamos mostrar todas las pruebas de lo que ha encontrado esta investigación y desde lo que se viene haciendo antes y lo que ahora se ha trabajado. Conversando con algunos de los padres de familia, ellos mismos acusan que nunca fueron consultados por la comisión para la emisión y que de ellos no nació una petición para que la CNDH interviniera de esta manera, y pues ya con un informe que ellos sostienen pues representa una regresión a la investigación. ¿Tiene algún acercamiento o algún avance con esto? Tenemos mucha comunicación con padres y madres de Ayotzinapa, mucha. Entonces, por respeto a ellos y por la investigación, en el momento, yo espero que sea pronto, que se tenga más avances importantes, podamos ya hacerlo público. ¿Tienen una fecha para la siguiente reunión? Sí, tenemos. No la recuerdo en este momento, a ver si Arturo Medina. Ok. Retomando lo que ya le preguntaba el compañero sobre las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿coincide de alguna manera con que esta sea la ruta que debe de seguir la región ante una preocupación que su misma administración ha planteado respecto al avance de la oposición o grupos conservadores o de la derecha? No, ¿cómo creen? Aquí hay elecciones cada 6 años. Es más, hay revocación de mandato. Entonces, no, democracia. Poder del pueblo, gobierno del pueblo.
¿Enviaría alguna carta o expresaría algún otro tipo de posicionamiento frente a las declaraciones que ya hizo el presidente? Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza. Ok, y bueno, en otro punto también en este fin de semana. Otros presidentes que se han reelegido y que quieren reelegirse más veces. También pues me preguntarían sobre eso, pues cada país decide. Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, pues cada país decide, Okay. En otro punto, Presidenta, también en este fin de semana el presidente de Argentina, Javier Milei, pues lanzó una acusación contra su gobierno y contra el de Brasil, señalando que se orquestó una campaña anti-argentina. ¿Usted tiene alguna respuesta ante estas acusaciones que lanza el presidente? Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo. Ni lo que hay, al revés, pues aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Okay. Y también respecto a ya esto… De nuevo, autodeterminación de los pueblos, y pedimos lo mismo, respeto. Ok, y bueno, ya respecto a la liberación de moscas estériles, si no me equivoco, ya comenzó el plan este fin de semana. ¿Tienen alguna estimación de qué resultados son los que se esperan en los próximos meses? Tiene que bajar porque la mosca estéril lo que provoca pues es que ya no haya la reproducción de la larva. Entonces, pues a la hora de primero van a ser 10 millones, 20, así hasta 100 millones de moscas. Entonces, pues evidentemente va a ayudar muchísimo. Ya ocurrió una vez que así se hizo y ahora además hay una variedad de mosca que es más eficiente. Entonces, vamos avanzando. ¿Se mantendrán estos planes que se trazaron para respaldar al sector ganadero con el tema de la producción o el procesamiento de carne? Siguen, se trabajó particularmente con Sonora, con Durango y con Coahuila. Va más avanzado Sonora, Durango en segundo lugar, Coahuila va más retrasado en el proyecto. Y ahora Tamaulipas también nos pidió entrar al programa y estamos evaluándolo. Pero la apertura de la frontera pues da ya una nueva alternativa. ¿Y cuál es, nada más para insistir en el punto sobre si hay alguna estimación, en cuánto tiempo se considera que ya habría resultados como contundentes sobre el control de la plaga? Es algo que se tiene que estar revisando permanentemente. Cuando hay una propagación de una enfermedad como esta o de una plaga como esta, muy difícil decir en tanto tiempo vamos a resolver el problema. Hay que estarlo midiendo permanentemente. Lo que es cierto es que es una técnica que va a ayudar muchísimo. Gracias, Presidenta. Gracias. Carlos, a ver. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Consultarle ese dato que sí me llamó mucho la atención de una de las investigadoras, que si no se hace nada en el tema del tema de celulares, pues se van a perder 30 años por cada chico de su vida. Bueno. Ya les oíste 10. Sí. 20. Bueno, sí. Sí, pues imagínense, hay que sumar nada más 7 horas, 8 horas al día, en vez de estar haciendo otras actividades. Es consultarle al secretario de Educación, a Mario Delgado, si va a haber de inicio modificación en programas de estudio para que los chicos se hagan conscientes justamente de ese tema. Sabemos que muchos padres de familia trabajan, lo ocupan, valga la redundancia, el celular como una niñera. Se lo dejan ahí, ocúpate, agarra el celular, ¿no? Lo toman 5 o 6 horas, gente que se va a vender, que se va al tianguis, gente pues también que se dedica a la oficina.
es consultar de inicio al secretario de Educación si van a haber cambios en el programa de estudio, se va a ampliar el tema de lo que es la currícula en las escuelas. Hubo polémica hace algunas semanas por lo de… Se anunciaba de que iba a concluir por el tema del Mundial el ciclo escolar anticipadamente. Se hizo una revolución industrial con el tema de que los papás no querían, pero ese tema creo que obliga a replantear las currículas. No sé qué nos puede decir el secretario de Educación con respecto a este tema, de que los niños permanezcan más tiempo en las escuelas que en las casas, donde se distraen con los celulares. Y también en este tema preguntarle a alguna de las investigadoras, en el caso de nosotros que estudiamos comunicación, yo me acuerdo mucho de un autor que se llama Humberto Eco, que habla de las sociedades teledirigidas. Ahora es obviamente con el tema del celular. Por ahí mencionaba un autor, ahorita que estamos en el enlace se me fue el nombre, pero es preguntarle qué se puede hacer en el tema de psicología, en el tema de organización, para que este tema pueda revertirse, porque sin duda alguna, yo sé que está el tema del Chapo, yo que sé está temas coyunturales, pero ese tema es muy importante porque habla de una sociedad. ¿Cómo vamos a estar en 30 a 40 años con una sociedad que va a tener susceptibilidad a que lo político puede influir, de que lo social de otros países puede influir en la sociedad mexicana? Es preguntarle de inicio al secretario, ¿se van a hacer modificaciones en el plan de estudios, en el tema de la currícula de las escuelas? Y a las investigadoras, aprovechando que están aquí, ¿qué sugieren en el caso del modelo mexicano? Sea un modelo permisivo, sea un modelo no tan vinculado como a lo que pasó con Australia o en Inglaterra, que se prohibió totalmente el uso de celulares en escuelas. ¿Qué es lo que se pretende en el modelo mexicano? ¿Qué es lo que nos sugieren las investigadoras? A ver, Mario, y luego las compañeras. Perdón por extenderme. Pues, a ver, no es un tema de plan de estudios. Lo que está planteando la presidenta del Gobierno de México es un tema que nos compete a todas y todos, y tenemos que hacer conciencia de qué estamos enfrentando. Por ejemplo, hoy se están presentando evidencias científicas que esto tiene un impacto, y estamos hablando de menores de edad, que ahí sí tenemos una responsabilidad como Estado mexicano, porque afecta la salud física y mental de los menores de edad. Y ahora lo que estamos viendo es que tiene un impacto en el desarrollo, en su formación cognitiva. Entonces, ¿cuáles son las medidas respecto a eso? Yo empecé platicando la anécdota de que la presidenta va a las escuelas, algunos niños llevan celulares, otros no está permitido, pero muchos de ellos, sus papás se los prestan. Entonces no termina la responsabilidad en las escuelas, sino que va más allá. Y para asumir ese reto pues, tenemos que ser conscientes. Entonces, por eso la información que se presenta hoy del impacto tan profundo que tiene. Entonces, más que de plan de estudios es que hagamos conciencia y qué medidas se van a tomar, porque la nueva escuela mexicana tiene mucho el enfoque de la que la comunidad es como el centro del aprendizaje, y ello implica además la enseñanza por proyectos, que es mucho más participativo, es un trabajo más colaborativo, son experiencias de aprendizaje mucho más profundas entre pares. Entonces, digamos, el modelo de la nueva escuela mexicana está muy enfocado hacia eso. Y también, pues, que tengan los niños actividades deportivas, la activación física, de actividades culturales y demás que complementen su formación. Y el enfoque muy claro del desarrollo socioemocional que está establecido en el modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, digamos, no, más que de plan de estudio es de otro tipo de acciones que se deben de tomar, que ese es el planteamiento que está haciendo la presidenta por parte del Gobierno de México. Pues bueno, a mí me gustaría decir en este consumo problemático de la tecnología, como cualquier adicción, siempre hay una necesidad emocional también detrás. La adicción cumple una función, un alivio, un escape, un pertenecer, un calmar. Entonces, no nada más es enfocarnos en quitar un dispositivo o en esta regulación, sino es voltear a ver a la persona y no solamente ver la conducta, sino preguntarnos el porqué de esa conducta para también llegar a la raíz. Y esto me lleva a hablar obviamente de la capacidad que pueden tener las escuelas, ¿no? Además de establecer esta regulación,
la capacidad que tienen para atender esta parte emocional, esta parte afectiva y por supuesto también todo lo que se ha hablado de la alfabetización digital, el conocer y el saber los daños que puede generar. ¿Sobre qué modelo se irían, según su expertise, sus estudios, qué modelo tendría que ser el modelo mexicano para esta regulación que se pretende hacer? Pues más que modelo mexicano, uno de los enfoques o metodologías que más funcionan para tratar este tipo de comportamientos es un enfoque cognitivo-conductual, en donde puedes trabajar mucha conciencia acerca de los comportamientos que se tienen y cómo favorecer comportamientos positivos. Gracias. A ver si quiere comentar también, María. Adelante. Muchas gracias. Sí, no, agradezco la pregunta. Sí, agradezco la pregunta. Sabemos, por ejemplo, ya medido de forma objetiva, que las adolescentes están pasando hora y media de su día total de clases, que piensen son en total 6-7 horas, o sea, es un 20-30% de su horario de clases, están pasando ese tiempo en celular y en redes sociales, ¿no? Estoy de acuerdo que el celular puede ser una herramienta académica muy útil, pero, pues como decíamos, estas plataformas pues son una tentación yo entro al celular para hacer algo de la escuela e inmediatamente me distraigo. Entonces, teniendo esto en mano, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias escuelas, que me parece que la escuela, a la par de la familia y de la sociedad, la escuela es una plataforma clave en la promoción de hábitos saludables, ¿no? Entonces creo que dentro del modelo de la cultura digital y el alfabetismo digital se puede trabajar temas de ciudadanía digital, de cibersabiduría, en el cual se acompañe a infancias y adolescencias en el desarrollo de juicio, de cómo enfrentar los dilemas digitales, ¿no? No es simplemente decirles no estés en tu celular, apágalo, desconéctate, es cómo vas a tomar una decisión cuando te veas enfrentada a tal o cual dilema, ¿no? Hay mucho que se puede trabajar. Nosotros en mi laboratorio hemos tenido experiencias muy positivas acompañando a las adolescencias en el aula para desarrollar estas habilidades. Regresando a lo que decía del cerebro como este auto con un freno que todavía no está muy desarrollado, es muy importante en la adolescencia poder anticiparse a un reto, a un problema que vayas a tener antes de que suceda. Entonces, en ese contexto, las aulas son un espacio clave donde hemos tenido experiencias muy gratas, donde se discute, ¿no? ¿Qué harías si ves, por ejemplo, que tu amiga subió una foto donde fueron al cine sin ti y te sientes muy enojada y quieres responder de una manera ¿cómo responderías, no? Y entonces, al estar en el aula, en este contexto acompañado, pensando en frío, las y los adolescentes pueden desarrollar estrategias que luego tengan y que puedan implementar a la hora de encontrarse con este dilema digital. Entonces, no es simplemente dar el dispositivo, es hacer todo este acompañamiento que es muy, muy importante, ¿no? Y así como digo yo que en la adolescencia el freno todavía no está desarrollado, pues nos toca un poco a nosotras las personas adultas ser ese freno para adolescencias dentro de la familia, dentro de la escuela y como sociedad. ¿Sobre qué modelo se va, doctora, entonces? Es lo que queremos que discutamos entre todos. Es muy importante abrir el tema, discutirlo, conocerlo, porque si nosotros nada más hubiéramos dicho se prohíben los celulares en las escuelas, nueva ley, ¿dónde está el proceso de discusión, de aprender cuáles son los impactos del exceso de uso de celulares y redes sociales en las y los niños, los adolescentes y los adultos también? Cuando se incorporó la materia de educación ambiental en las escuelas, los mismos niños educaron a los papás y mamás. Cuando hablamos de las drogas, del fentanilo y el daño que te puede generar una droga como esta, pues no es nada más decir está prohibido el fentanilo, sino una campaña que desde la escuela, los maestros, los padres y madres de familia sepan el impacto que puede tener una droga como esta. Ahora vamos al tema a partir de este nuevo ciclo escolar, del ABC de las emociones, que tiene que ver con
libros, pequeños libros, folletos de educación a mamás y papás, a los propios adolescentes, a los maestros, de cómo las y los niños están enfrentando problemas, o adolescentes, jóvenes, y cómo orientarlos para buscar una solución distinta. Es lo mismo con el uso excesivo. No solo es un asunto de prohibir, sino de que una mamá o un papá sepa que si a los 5 años le das el celular a tu bebé para que no esté quitándote la atención a ti, pues puede tener efectos muy graves el que hagas eso, sobre todo si son muchas horas. O decirle a mamás y papás y a los propios adolescentes, mira, el estar scrolleando todo el día, 5 horas, 6 horas, pues puede tener efectos en el crecimiento o en la maduración de tu cerebro y después provocarte ansiedad, depresión, problemas, incluso problemas cognitivos. Si todo esto no lo socializamos, pues entonces solamente queda en una situación del gobierno de prohibir, y eso es lo que no queremos. Más allá de al final, si al final decidimos que no se usen los celulares en las escuelas, adelante, pero pasamos por un proceso de concientización de todas y todos, los propios niños que sepan, oye, si uso el celular todo el día, pues no salgo a correr, no salgo a jugar, no estoy socializando con mis compañeros, que es mucho más divertido que estar en el celular todo el tiempo. Entonces, por eso la apertura de la mañanera los lunes sobre el tema, y también después vamos a ir hacia inteligencia artificial. Primero vamos a este tema que, por considerarlo un asunto de salud pública, es fundamental que entre todas y todos lo trabajemos, porque los impactos no solamente son ahora, sino son para las generaciones de jóvenes que después van a gobernar, que después van a trabajar en hospitales, que después van a trabajar de policías, que después van a trabajar de bomberos o de cualquier otro oficio, o van a educar a sus propios hijos. Entonces es muy importante que socialmente conozcamos el impacto del exceso de uso o del mal uso en todas y en todos, y en los adultos también, porque es más en niñas y niños y jóvenes, porque se está formando el cerebro, pero y también una conducta y una forma de vida, pero en los adultos también. Muchos de los adultos usamos o usan mucho tiempo las redes sociales y también tiene su impacto. Cambiando de tema deportivo, ya lo tocaba por ahí un compañero, el tema de Isaac de Toro, ya se sabe el histórico logro que tuvo en el Tour de France, pero sí me gustaría preguntarle, ¿lo va a recibir? Es un personaje… Vino aquí el día del Premio Nacional del Deporte, ¿no? Él se llevó uno de los premios, pero sí, con gusto. Es un joven y además es una persona muy sencilla en su trato. Le comentaba esto también, tema deportivo, va relacionado con el tema educativo, obviamente. También están los centroamericanos, México es líder en el medallero, no se había logrado este liderazgo con tal número de medallas, es histórico también. Se lo comento porque es un proceso, ya se lo había comentado al principio. Cuando comienza un ciclo olímpico, comienza desde el cero. Este ciclo olímpico, que va a terminar en 2 años más, allá en Los Ángeles, si no mal recuerdo, habla justamente de cómo está la estructura del deporte en México. Obviamente, este ciclo comenzó con el presidente López Obrador, va a cerrar con usted. Le comento que el tema de medallas es histórico porque en centroamericanos, un tiempo que cubrí deportes, no se había dado tal número de medallas y el liderazgo así. Es preguntarle qué augura para lo que es estos olímpicos con este récord de medallas que se tiene en centroamericanos, doctor. Bueno, mejor invitamos a Rommel para que platique qué nuevas acciones está tomando. Rommel tiene muchas virtudes, pero una de ellas es que no hay imposibles. Él va, se mueve, hace, trabaja todo el día, busca que los atletas puedan ir a competencias. Si en el momento por razones burocráticas no pudo tener el recurso suficiente, habla con los organizadores, oye, vamos a tener el recurso después. Es muy activo y además los atletas lo quieren mucho, lo reconocen.
Entonces, esta relación que se ha establecido entre el director de la CONADE y los atletas, además de las becas que estamos dando, que iniciaron con el presidente López Obrador, prácticamente todos los que van a centroamericanos están becados. Incluso cuando vinieron aquí les dije, si alguien no, avísenos para poderlo becar. Entonces, el que tengan más posibilidades, un espacio de entrenamiento, buenos entrenadores, que se resuelva una situación económica, que puedan competir en distintos lugares para poder tener esa experiencia, pues va formando mejores atletas. Y el objetivo es que venga desde las escuelas, desde la Olimpiada Infantil, por eso le estamos fortaleciendo, porque la idea es que desde las escuelas, primero porque es muy importante la educación física, el deporte, el moverse, es importantísimo desde las infancias. Y segundo, es parte de la formación de una persona. Y segundo, pues de ahí también van saliendo los talentos. Si tienes semilleros muy grandes, pues de ahí van saliendo los talentos de un tiro al arco, de un corredor o corredora, de remo. Yo hice remo en la facultad y ahora, ¿cómo se llama la atleta? Kenia. Kenia Lechuga. Bueno, que está en los primeros lugares. Ahora me pidió que si podíamos ayudarle con una visa para que se pudiera ir a competir más tiempo a un lugar. Entonces, pues imagínense en remo que difícilmente ganábamos medallas en una época. Entonces, yo pienso que Rommel está haciendo un gran trabajo. Entonces, que venga Rommel para platicar más. ¿Va a haber premios, doctora, por medalla? ¿Va a haber qué? Premios por medalla. Es que se acostumbra, cada que se va a sí. Panamericanos. Bueno, ya que Rommel platique, porque es un asunto de cómo está estructurado la visión del deporte que tiene Rommel y ya, que él nos platique todo lo demás, que venga un día para platicar de todo. Perfecto. Y ya para finalizar, doctora, un tema de Veracruz. Hace unos días la gobernadora Rocío Nale pues, logró algo histórico en el Estado. Hizo una reducción sin precedentes en la deuda que dejaron Duarte y Fidel Herrera. Si no mal recuerdo, son 2.300 millones de pesos. Es consultarle si usted abogaría, porque otros estados tomaron el ejemplo como tomaron con las camionetitas de la salud y se hizo federal ahora con el tema de la distribución de medicamentos. Este ejemplo de reducción de deuda que tiene Rocío Nale en el estado de Veracruz, que ha sido golpeado por múltiples circunstancias, hasta temas meteorológicos, es consultarle esto, doctora, ya para finalizar. Sí, Rocío, que esta fue uno de sus principales, bueno, tiene muchos compromisos que los está cumpliendo, pero esto es para todos los estados, todos los municipios. El SAT tiene un esquema, si hay adeudos con el SAT, en donde si se paga se le regresa una parte del recurso. Y Rocío optó por este esquema, que es muy bueno. Entonces, y de esa manera pues tienen más recursos, pero además van saldando sus deudas, municipios y estados. También para el ISSSTE y el IMSS en la ley de ingresos, no sé si solo fue este año o viene desde el año pasado, pero generó un esquema también para el pago de adeudos con el ISSSTE para que se condone una parte de lo que se debe y la otra parte se pague. Igual que con los créditos de las viviendas, esencialmente se reducen intereses y penalizaciones para que los estados y los municipios puedan ponerse al corriente con el ISSSTE y con el IMSS. Ricardo está haciendo un trabajo extraordinario con las universidades para poder resolver temas de pensiones, también de adeudos con el IMSS. Muy bueno, lo felicito a Ricardo porque con mucho diálogo se está buscando la manera de resolver presiones financieras que tienen muchas de las universidades relacionadas con pensiones muy especiales que se dieron durante una época en nuestro país. Entonces está buscando reducir las deudas de municipios y estados a través de estos mecanismos y Rocío pues lo ha hecho de manera extraordinaria. Gracias. Yo creo que ya, ¿no? 9:17. Humanismo mexicano el día de hoy.
Gracias y buenos días, Presidenta. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a conocer o a recordar una parte muy importante de la historia de nuestro país. Si bien es cierto que la defensa del federalismo por parte de la República de Yucatán en el siglo XIX reflejó su lealtad al liberalismo mexicano plasmado en la Constitución de 1824, este territorio se independizó de la República un 1 de octubre de 1841. Sin embargo, este territorio, la República de Yucatán, fue escenario de la explosión de la resistencia ancestral de los pueblos mayas en contra de las reprobables costumbres virreinales que hacían de este pueblo verdadero esclavo de una casta dorada, criolla y europea, sosteniendo un injusto régimen impuesto por la conquista desde el siglo XVI. Por ello, no debe sorprendernos que en esa república y en plena invasión estadounidense a México, en julio de 1847, las comunidades mayas de la península iniciaran la llamada Guerra de Castas, legítimo movimiento de este pueblo originario para defender y recuperar sus tierras ocupadas, dejar de pagar contribuciones y diezmos y, sobre todo, recuperar su autonomía, llamando a su territorio Chan Santa Cruz, entidad, por cierto, reconocida por el Reino Unido de 1850 a 1893. Veamos la cápsula sobre la Guerra de Castas que hemos preparado el día de hoy. La Guerra de Castas es uno de los episodios de la historia de México menos conocido. Durante los 3 siglos de dominación española, los pueblos mayas defendieron su derecho a existir, a conservar sus tierras, sus tradiciones, su forma de propiedad colectiva y su organización comunitaria. Cuando la explotación, los abusos e injusticias se volvían intolerables, recurrían a la rebelión como en 1761 con el movimiento encabezado por Jacinto Canec. A pesar de la declaración de independencia de México, en el Yucatán del siglo XIX, continuó el sistema colonial que oprimía a los indígenas, ahora dirigido por grandes hacendados, industriales y comerciantes. Los hacendados yucatecos se volvieron socios de capitales extranjeros y pretendieron despojar de sus tierras y aguas a las comunidades indígenas. Buscaron imponerles un modelo político centralizado, terminando con su autonomía y cobrarles más impuestos, incluyendo los que se pagaban en la iglesia. Así, en 1847 inicia una de las rebeliones más importantes y prolongadas de la historia, la de los antiguos mayas de la península de Yucatán. Las campañas militares de la Guerra de Castas terminaron al cabo de 7 años, de 1847 a 1854, pero los rebeldes no fueron definitivamente vencidos y la guerra de guerrillas y las rebeliones mayas continuaron más de 50 años, hasta bien entrado el Porfiriato en 1901. Uno de sus dirigentes rebeldes fue Manuel Antonio Ay, nacido en Chichimilá en 1817, quien junto con Cecilio Chi y Jacinto Pat organizó la insurrección por la libertad de su pueblo, conocida como Guerra de Castas. Fue combatida a sangre y fuego por el Ejército Federal y la oligarquía yucateca. Dejó miles de muertos. Esta guerra de los mayas contra la injusticia nunca fue reconocida oficialmente. Por eso, el 3 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo maya. Fin de la Guerra de Castas. En ese acto, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por los agravios perpetrados. El presidente de México expresó que por eso estamos aquí, ofreciendo perdón y exponiendo que jamás vamos a olvidar a los pobladores del México profundo. Por su parte, Anatzip Pot, a nombre de los pueblos agraviados, recordó: los mayas hemos luchado con dignidad para no ser conquistados y sobre todo para defender nuestra sagrada libertad, así como nuestras tierras y aguas.
tal como se ha recogido en la historia oral y escrita, no así en la historia oficial. Los mayas antiguos no han desaparecido. En materia y en espíritu somos su descendencia. Los mayas actuales, vivos en el presente y con mucho sentido de un futuro para el mañana. Como lo dice el libro sagrado de las Tres Cruces de Xoquem. Y citando Chilam Balam, concluyó: no se perderá esta guerra aquí en esta tierra, porque esta tierra volverá a nacer. En su respuesta, el presidente López Obrador comentó: recordar a todos, mujeres y hombres, que han luchado por la justicia en otros tiempos, es mantener siempre encendida la llama de la fe en los ideales de el mundo maya, en los ideales universales de la libertad, la igualdad y de la fraternidad. El humanismo mexicano retoma los valores libertarios y humanistas, la historia de resistencia del pueblo de México y las prácticas provenientes de la grandeza cultural de nuestros pueblos originarios. Gracias. Gracias, buen día.